Hola, buenas tardes, bienvenido. Un lunes más a Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra. Gracias a las personas que están en vivo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de las personas que vean luego en diferido este encuentro. Vamos a agradecer a Juani, a Silvia, a Diego, a María José, que están aquí acompañándome. Gracias por estar, por acompañarme y por tener esta intención de ir aprendiendo y creciendo en conciencia. Esta semana traigo un tema que, que creo que es interesante observar el enfoque en ti. ¿Qué quiere decir enfocarnos en nosotros? ¿Qué creencias hay sobre depositar esa atención sobre nosotros? Eh, ¿Qué sensaciones? Si lo solemos hacer o no lo solemos hacer, o naturalmente prestamos muchísima atención y perdemos muchísima energía en intentar solucionar lo que veo externamente. Eh, me confronto con mi interpretación y mi percepción del exterior a nivel cultural, social, político, económico, territorial, cuáles son eh, mis pensamientos más recurrentes, las sensaciones que tengo, cuál es la frustración que se abre en mí cuando yo me pongo en incoherencia o en coherencia. ¿Qué quiere decir la coherencia? ¿Qué quiere decir la incoherencia? Hoy vamos a hacer un balance de todo esto que creemos que lo tenemos como asimilado, como asumido, aprendido, pero a veces la teoría no nos sirve si simplemente se queda como teoría. Cuando decimos, no, no, yo sé, yo sé, sabemos mucho, lo sabemos todo, pero todo eso que sabemos, vamos asimilando algo de ese todo y vamos incrementando nuestra conciencia, vamos madurando nuestra conciencia, vamos poniéndole esa novedad, ese invento que aparece en nosotros para aplicarlo en nuestro día a día. ¿O seguimos tomando las decisiones desde el mismo lugar? ¿O seguimos rechazando novedades que aparecen en nosotros por miedo? ¿O seguimos utilizando versiones de nosotros que están totalmente obsoletas, que ya nosotros mismos nos damos cuenta que nos chirrían nuestras conductas o nuestra manera de expresarnos o nuestras decisiones, que vamos a parar siempre al mismo foco o al mismo punto? Vamos a hacer esa observación consciente, vamos a poner ese sentido lógico, no un sentido lógico de mi nacido, de la historia que me estoy contando, porque ahí el sentido lógico es muy relativo a la imaginación que yo le dé de los acontecimientos que yo estoy interpretando. Pero estamos hablando de un sentido lógico más abstracto, un sentido lógico que le dé sentido a todo lo que nos acontece y a encontrar ese punto convergente con todos los sistemas que están involucrados. Vamos a recordar que cada semana estamos haciendo esa lectura del ID y de la contraseña. Para las personas que no sepan de lo que estoy hablando, cada vez que enlazamos, hacemos este encuentro por vía Zoom, la plataforma de Zoom nos da unas contraseñas, un ID, una identidad, un número que identifica la sala y una contraseña de acceso. Esa contraseña la da la plataforma de manera aleatoria y para nosotros leerla es como poder anticiparnos a lo que la realidad ya nos está enseñando, nos está educando. La leemos a través de la lógica global convergente que utiliza las bases de la letra y los números para descodificar los conceptos que tenemos aplicados a la parte gravitatoria de nosotros, a la experiencia de nosotros, a todo este mundo que lo tenemos aprendido o lo tenemos conocido a través de conceptos. No tiene nada que ver con numerología.
lo especifico porque la numerología se trata de contar números, dejarlo en un digital y sacar un potencial. Y esto es leer todos los números son importantes, del 0 hasta el 22 que va a la base, de la base en la que nos estamos basando, que tiene construida la lógica, nos está dando sostén a poder leer las escalas eh, en las que con las que estamos conectando y con los planetas también que está conectando. Yo sé que esto, si no tienes ningún tipo de conocimiento de la lógica, suena a chino. Así que como hoy no nos vamos a enfocar en querer dar mucha teoría de la lógica, porque no es este momento y no estamos en este ambiente de hablar, simplemente comparto en qué me estoy basando para leer estos números, que no me lo estoy sacando de, de la manga, no es un truco de magia. Vamos a ver, el ID de hoy es 819-1196-0863. ¿Qué nos está diciendo la realidad? Fijaros que empezamos de derecha hacia la izquierda. 0863. El 63 nos está diciendo el 3 es la percepción de nosotros, la escala de la percepción. Y el 6 son las posibilidades. Entonces, si unimos el 6 con el 3, nos está diciendo, si nosotros alcanzamos a tener una percepción más amplia, podemos ver esos potenciales, podemos tener esa visión, conectar con esos potenciales. 63 sería potenciales para tu percepción. Tener ahí, tener la capacidad de ver qué hay ahí, qué potencial hay ahí para yo poderlo desarrollar. El 80, el 08, si lo vemos desde derecha a izquierda, sería el 80. El 8 es una sincronización y el 0 es ese oxígeno que necesitamos, ese punto cero, ese anclaje, esa renovación. Una renovación celular cada 80 días se da. Una renovación celular para un tejido de la célula cada 80 días se da. Entonces, fijaros que el 80 nos está diciendo una renovación, una sincronización punto cero. El futuro nos está dando potenciales para tu percepción, para una renovación, para ponerte en punto cero. Luego pone 1196. 11 es el contexto. El contexto quiere decir el 1 del pasado. El 1 seríamos la creación nosotros, cuando ya estamos aquí creado, la forma. La forma se basa en un contexto. La forma experimenta a través de un contexto. ¿Qué quiere decir? Pasado y futuro. Nosotros, si empezamos a ver ese enfoque de resignificar el pasado con el potencial del futuro, podemos crear un incremento de posibilidades, que es lo que nos está dando el 96. Un propósito de tus potenciales, un incremento de las posibilidades en nosotros. El 019, el 9 es el propósito en ti, el 91 sería un propósito en ti, y 81 es el tiempo. Entonces, vamos a hacer una reflexión. Nos está diciendo la realidad. Se está anticipando diciéndonos la realidad. Tu percepción se puede ampliar, puedes tener una sincronización cuando estás en punto cero. Cuando resignificas tu contexto a través de un incremento de las posibilidades. Porque ese es el propósito que tienes tú a través del tiempo para un salto de octava. ¿Qué quiere decir un salto de octava? Salir del bucle, del bucle de la historia que me cuento, salir de esa imagen que tengo de mí, salir de ese pensamiento de separación y conectarme con la sincronización de sistema, de todo, la inclusión de todo, la pertenencia de todo. Ahora nos vamos a la contraseña. La contraseña es 615756. Fijaros que está el 7 en medio. El número 56 nos está diciendo, si el 6 son las posibilidades, el 5 es la administración de las posibilidades. Cuando yo puedo administrar una posibilidad es cuando hay en mí una verdad.
Cuando en mí hay una verdad, yo tengo esa capacidad de saber que tengo un potencial en mí. Entonces, hay que administrar la verdad. La verdad, vamos a administrarla con 7. 7 es el ser original, el valor original. Fijaros que está en el medio. Luego tenemos el 51, o el 15, si lo vemos de izquierda a derecha, 15, 1 con una administración. 51 nos está hablando del inconsciente biológico, la administración que hay en ti. ¿Cuál es la administración que hay en ti? Hay un inconsciente biológico que administra mi biología para yo tener un sentido aquí, para tener un orden aquí, para que mi cuerpo tenga un soporte aquí. Y el 6 nos está hablando de potenciales para nosotros. Fijaros que la verdad se manifiesta con el valor en ti y está en tu inconsciente biológico. Ese valor, esa verdad en ti está en el inconsciente biológico y ese inconsciente biológico es el potencial en ti. Fijaros que hablamos mucho del consciente, el inconsciente, el subconsciente. Vamos a hacer aquí una reflexión. Nosotros somos conscientes, lo voy a bajar lo más llano posible para poderlo entender de manera cotidiana, que no sea esto eh, muy metódico, que no sea, que no sea un libro de instrucciones, ¿vale? Vamos a dejarlo así un poquito suelto. Hasta donde yo llego, tenemos un consciente, un subconsciente, un inconsciente. Esa es la manera de administrar nuestro psiquismo, nuestra manera de recibir y emitir información. Cuando nosotros somos conscientes de algo, ya hay una conciencia previa que nos está dando esa posibilidad. Hay una conciencia previa que nos da la posibilidad de sentirnos creados. Hay una conciencia previa que nos está dando la posibilidad de experimentarnos aquí como seres individuales y conscientes. Pues yo soy consciente de poder percibir un mundo. Esa conciencia de poder percibir un mundo, eh, pues vamos a darle un balance orientativo y relativo de un 5 o un 10%. Esto no es una medida exacta. De ese 5 o 10%, ese consciente se divide en 3 fases. Es difásico, tiene 3 fases. El 5 o 10% del consciente y el 95 o 90% que está dividido en un subconsciente y en un inconsciente. La parte subconsciente es todo lo que yo hago como hábito. Pues tengo el hábito de ducharme, tengo el hábito de cepillarme los dientes, de peinarme, tengo el hábito de conducir, tengo el hábito de abrir la pantalla del ordenador, tengo el hábito, ya son acciones que yo tengo memorizadas en mí. Todo eso se considera hábito, no tengo que pensar hacerla, ya es un hábito en mí, ya están memorizadas, ya me salen de manera automática. Y todo lo que está en el inconsciente son los programas que habitan en mí, son nuestras creencias, nuestros traumas, nuestra, mm, nuestra identidad emocional. Ahí está el inconsciente individual, el inconsciente que tengo para yo vivir la experiencia, el inconsciente familiar que también es parte de mi información, el inconsciente colectivo que también soy parte de un colectivo y el inconsciente universal porque también pertenezco a un universo. Fijaros que en el inconsciente la cantidad de algoritmos, de códigos que hay para que yo pueda experimentar, para que yo pueda experimentar aquí una experiencia, para que yo tenga la capacidad de experimentar aquí una experiencia. Eso que nosotros le llamamos inconsciente, si vamos a una escala de mayor conciencia, que sería la Tierra, uno de los legítimos, eh, para la Tierra es el consciente. La Tierra es el consciente de ella. Tiene esa plena conciencia de todos esos archivos que está administrando. Para nosotros, que somos una antena viva de la Tierra, una expresión viva de la Tierra,
accedemos a ese consciente de la tierra y para nosotros es el inconsciente. ¿Por qué es in? Porque está dentro de nosotros y nosotros no tenemos la capacidad, la conciencia de saber cuánta información hay dentro de nosotros. Para nosotros eso es desconocido. Lo que normalmente le decimos nuestra sombra, lo negativo de nosotros. No utilizo la palabra negativo como algo malo. Positivo, bueno, negativo, malo. No, no estoy utilizando esos términos. Positivo es todo lo que yo veo, todo lo que yo puedo identificar. Para mí está en positivo porque lo puedo ver, lo puedo identificar, lo tengo memorizado y lo conozco, tengo conciencia de ello. Y lo negativo es todo lo que yo no puedo, todavía no tengo capacidad de desarrollar. Me falta esa capacidad y esa claridad de entenderlo, de comprenderlo, de desarrollarlo, pero existe en mí. Simplemente todavía no tengo conciencia de ello. Creo que lo he podido explicar de manera fácil. Siempre tengo la licencia, por lo menos me acojo a la licencia de la ignorancia, del error de percepción y de a poderme equivocar como cualquier humano. Estoy aprendiendo y pongo mi mejor intención de, de poder reconocer cuando es una equivocación y cuando es un error. También vamos a abrir esto. Una equivocación es cuando yo me equivoco de algo que está aquí en la linealidad. Hay algo en la linealidad, en la línea del tiempo. Yo me puedo equivocar en decir, bueno, tardo 5 minutos de llegar de mi casa al aeropuerto. Me voy a coger ese ejemplo. Y quizá eso que para mí era, lo tenía medido mentalmente, en el momento que lo estoy ejecutando, en el momento que lo estoy viviendo, en vez de tardar 5 minutos, pues tardo 10 o tardo 15 porque hay acontecimientos que yo, inesperados para mí, que yo no podía contemplar y que suceden. Eso es una equivocación. Esa equivocación, de manera lineal, pues nos sucede muy a menudo. Y, y en esa equivocación tampoco hay gran aprendizaje, digamos, solamente pues reconocer que nos hemos equivocado. Esa equivocación la reconocemos, a lo mejor la reconocemos fácilmente o depende de cada uno, ¿no? O nos cuesta más trabajo reconocerla. Pero el error, ¿qué es un error? Un error está programado en nosotros. Erramos porque es un código que se activa en nosotros. Es un algoritmo, un código, un programa que se activa en nosotros. Y ese programa nos va a llevar a ver una limitación, pero también nos va a llevar a ver un alcance. El error para nosotros que moralmente o culturalmente lo hemos condenado o lo hemos juzgado mucho porque queríamos ser perfectos, la perfección, porque no nos queremos, teníamos muy pegoteado el equivocarnos con errar. Entonces, cuando despegamos la equivocación con el error, podemos descubrir que no es lo mismo equivocarse que cometer un error. El error nos da la posibilidad de ver esa parte del inconsciente, ese potencial que todavía no está al descubierto para nosotros. Transparentar ese código hacia afuera, poder ampliar una capacidad nueva en nosotros. Entonces, fijaros si le damos la bienvenida al error. Si le damos la bienvenida al error, si reconocemos el error, si podemos enfocarnos en eso que para nosotros es un error, podemos poner el enfoque en nosotros. Enfócate en ti, precisamente, que es el tema que esta semana estoy sacando a la luz, poniéndole un poco de conciencia. Cada vez que ponemos el enfoque, ponemos luz, ponemos conciencia y ampliamos. Podemos reconocer que ese error que yo por vergüenza lo ocultaba, lo sufría, lo negaba, lo rechazaba, es el que me está proporcionando la posibilidad de un propósito en mí. Es el que me va a dar una valencia, un enlace con una capacidad de mayor alcance. Así que fijaros que podemos identificar cuando es una equivocación de cuando es un error. La equivocación eh,
quizá la vamos a olvidar fácilmente. ¿Por qué? Porque nos equivocamos, nos perdonamos, pedimos perdón si llegamos tarde al aeropuerto a la persona que nos está esperando, o quizás pueda perder el avión, que cogiendo el ejemplo que estaba poniendo antes. Pero el error, ¡ay! Little, no, que me está mordiendo el pie. El gato que está ahora en el momento juego, no, no se juega a morder, ¿vale? No, cariño, venga, juega para allá. Que se ha activado ahora, que se activa por la tarde y está en el juego de te muerdo los pies. Em, Fijaros la diferencia entre equivocarse y error. Entonces vamos a poner ese elástico, que no, podamos ver el alcance que nos lleva cuando reconocemos, podemos reconocer eh, cuando nos equivocamos y cuando estamos errando. Los dos nos está dando una posibilidad. El error viene de esa conexión con nuestro inconsciente y esa conexión con el enlace de los sistemas, y la equivocación simplemente es algo memorizado, aprendido y vivido a través de los conceptos lineales. Porque una equivocación, ¿bajo qué percepción está? Bajo la nuestra, bajo nuestro enfoque. Pero un error no es solamente, no solamente viene em, hacia nuestro enfoque. Un error puede abrir una posibilidad para todo el sistema. Cada vez que nosotros estamos aceptando un error de percepción, estamos madurando en conciencia, y eso nos va a afectar a todo, porque todo está conectado con todo. No es separación, aunque nuestra percepción sea así. ¿Lo podemos creer o no lo podemos creer? Vamos a dejarlo suelto y vamos a ponerlo en práctica. Vamos a empezar a poner ese enfoque en practicar todo lo que vamos, con lo que vamos resonando, no con lo que vamos creyendo. No es para hacer una creencia de esto, es para ver si resonamos, si se mueve algo dentro de nosotros. Entonces lo utilizamos y lo ponemos en práctica en nosotros mismos. Vamos a ver la palabra enfoque. La palabra enfoque, sacamos el potencial, sabemos que el potencial se saca. Si nos vamos al abecedario español, cada posición de la letra, sabemos que hay 27 letras, cada posición de la letra tiene un potencial, tiene un lugar. La A es 1, la B es 2, la C es 3, la D es 4, así hasta la letra Z, que es 27. Si utilizamos esos potenciales para ponerlo en cada palabra, podemos ver qué nos está diciendo, qué potencial tiene cada palabra. Y podemos sacar, ampliar más eh, qué nos está- qué cuál es el código, qué es lo que nos está diciendo esa palabra. No solamente quedarnos con la creencia o el concepto aprendido, sino abrir un poco más y ver qué es lo que hay, qué potencial, qué conexión, qué enlace, qué valencia nos está llevando esa palabra. Pues vamos a poner la palabra enfoque, que suma 86. Fijaros que 86 está diciendo, nos dice, el 6 son los potenciales y el 8 es la sincronización. ¿Qué nos está diciendo? Un movimiento. Cuando yo me sincronizo con algo, me mueve algo. Es un movimiento del potencial. Fíjate que enfocar, dije antes que poner el foco es poner la luz. Poner el foco es poner la luz. Enfocarnos en algo es mover los potenciales. Nosotros somos el potencial. Ponemos el foco ahí y podemos ampliar, podemos ver, podemos mirar más allá de nuestras creencias. El enfoque me va a complementar con los demás para darle el valor a la octava. Cuando yo pongo un enfoque en algo externo a mí, en un otro, en una situación, en una cosa, en un acontecimiento, eso me complementa, me da a mí una información con la que ya tengo integrada en mi interior, que la desconozco,
pero va a mover esa información y va a sacar a la luz ese valor, ese complemento para dar ese salto de octava. ¿Cómo bajamos esto para decirlo de manera no tan técnica? Em, todo lo que yo no veo en mí, todo lo que yo no veo en mí, lo voy a proyectar. Toda la información que hay dentro de mí la voy a proyectar para poderla ver, para tener conciencia de ello. Entonces, todo lo que yo proyecto en una situación, persona o cosa, va a complementar esa información. Voy a tener conciencia de poder ver esa información, ese código, ese algoritmo que hay dentro de mí. em, Tener la conciencia de reconocer qué es lo que me está mostrando, qué es lo que me está enseñando, qué es lo que estoy tomando conciencia, qué es lo que estoy aprendiendo. Enfocarse en uno mismo no se refiere a, a una identificación individualista, a ese pensamiento egocéntrico de todo, como aquí decimos, aquí hay una cantante española que, que se hizo muy viral porque ella empezó a decir todos los focos a mi persona, todos los focos a mi persona. Y ella empezó a contar situaciones que le pasaban y tiene una frase que a mí me hizo gracia, que decían, me suceden tantas cosas que si me pusiera a montar un circo, seguramente que me crecerían los enanos. O sea que todo lo que ella se propone, todo le sale mal, quiso decir. Eh, entonces, a mí se me quedó ya está, ¿no? Se da bocado. A mí se me quedó muy marcado esa frase de los focos a mi persona. Y digo, mira, lo está diciendo un artista públicamente, que se está haciendo viral, que está moviendo, que es un artista también que mueve una, una, un público de cierta edad en las que hay un nivel de conciencia más digamos, em, cotidiano, más cotidiano, porque es una cantante de copla y y habla más de las coplas normalmente eh, estaban escritas con eso, con rupturas amorosas o, o sucesos que pasaban o pruebas de infidelidades o de amores imposibles. Entonces, fijaros que el mensaje que se está dando es un mensaje como muy mm, el foco siempre está en algo que nos sucede, pero no nos da la respuesta en ver para qué nos sucede, sino en lamentarnos de lo que nos sucede, de lo que nos sucede, del desamor, de, del amor imposible, del sufrimiento, del sometimiento. Entonces vamos a darle un foco de ver que enfocarse en uno mismo no se refiere simplemente a identificarte y hacer ese egocentrismo de hacerme sentirme o verme como víctima, sino a la integración consciente de los aspectos internos de un sentido. Todo tiene un sentido lógico y un sentido que no es el que yo como nacido aquí le estoy dando, sino un sentido que mi yo superior le está dando a este desdoblado, a esta expresión, a esta experiencia. Y ese sentido que mi yo superior le está dando tiene un sentido y una lógica de una conciencia suprema, una supraconciencia, un origen, una mente universal, como queráis decirlo. Pero todo está hilado perfectamente. Nosotros quizás no estamos viendo la trastienda. Seguro que no estamos viendo la trastienda. Solamente nos quedamos con una interpretación em, relativa de algo que yo veo, de una pizca que yo veo y esa pequeña conciencia que tengo de eso que sucede, la voy a interpretar. Entonces, vamos a enfocarnos
en ampliar, en cómo podemos ampliar, cómo podemos darle foco a lo que yo estoy interpretando, cómo lo puedo ampliar, cómo no me quedo simplemente en justificar o minimizar o aumentar o rechazar o criticar ese acontecimiento, porque eso no sirve para nada, una pérdida de energía. Cuando yo me enfoco en algo, es porque me estoy implicando en algo. Es reconocer el error. Primer paso es reconocer el error o, o el fallo de aspectos de qué patrón hay ahí, qué me faltó, qué patrón inconsciente se ha activado, eh, que determina esto que yo estoy viendo, que me está dando esa imagen, o yo estoy leyendo esa imagen, o yo estoy interpretando esa imagen. Tengo que implicarme en percibir el propósito que hay detrás de esa imagen, de esa interpretación. Eh, para eso nosotros utilizamos esa gran lupa, esa conexión con el ser, ese enlace con el espíritu, para yo poder ampliar, para poder ampliar. Desde el curso de milagros mandamos a la expiación, al Espíritu Santo, esa parte pura de nosotros que puede poner esa lupa, ampliar, percibir el propósito del sistema en el que nos estamos desarrollando como un diseño que está colaborando con ese propósito. Nosotros simplemente somos el diseño que está colaborando con ese propósito mayor. Y como nuestro diseño colabora, pues tenemos que estar al servicio y a la pertenencia de todos los sistemas. Liberarnos de la fragmentación, de ese pensamiento de separación que generan las creencias. Si yo me creo separado de todo, si yo me creo que no soy nada, estoy distorsionando, no estoy en ese enlace, estoy totalmente en el imaginario, estoy totalmente en la ilusión. Estoy en lo que solemos decir, estamos dormidos, dormidos de la señal que está emitiendo nuestro espíritu. Y eso nos hace entrar en unas estructuras que no, si estamos dormidos, no vamos a resonar con esas estructuras que nos está dando base. Simplemente nos vamos a quedar con la imaginación, con el pensamiento interpretativo de ese acontecimiento. Para eso necesitamos salir de la identificación externa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo me estoy observando? ¿Cómo me veo externamente? ¿Cuál es, con qué mirada me estoy mirando? ¿Cuál es el prisma? ¿Qué autoimagen tengo de mí? Observa cómo nos pensamos. Observa cómo operamos a partir de esos pensamientos. Observa cómo operamos a partir de los roles. Observa cómo operamos a partir de las expectativas o los mandatos culturales o de las referencias externas de todas las creencias por moralidad que yo sigo manteniendo por ser ese ciudadano que me adapto al sistema, pero a ese sistema externo, que no es al sistema interno, sino externo. Todo eso nos va a llevar a ver que hay una gran desprogramación de estructuras mentales en nosotros que nos condicionan. Tenemos un montón de programas que nos están condicionando a estar unidos a esa realidad virtual que para nosotros es muy real, que tiene una estructura, que tiene una matriz, que tiene una jerarquía, que tiene una competencia, que tiene una supervivencia en nosotros, que nos lleva a competir, a vernos diferentes, nos lleva a no nos lleva a la cooperación, nos lleva a la separación. Vamos a poner un ejemplo. Si nos identificamos, por ejemplo, con el éxito, yo quiero ser exitosa, yo quiero tener éxito. ¿Qué es el éxito? Primero, ¿qué es el éxito para mí? Porque seguramente que el éxito para mí no es el mismo éxito para otra persona. Pero si nos identificamos con el éxito, según los parámetros sociales, no estamos, no estamos enfocados en uno,
sino estamos enfocados en lo que sea un éxito para lo externo, en ese paradigma externo. Estamos dispersos en poder generar lo que yo desde fuera veo que tiene que ser éxito. ¿Por qué? Porque estoy basando el éxito en una creencia. Estoy basando el éxito en una creencia. Estoy basando el éxito en un reconocimiento externo. No lo estoy basando en un reconocimiento interno, sino en algo aprendido que para mí es el éxito si los demás me aplauden, si los demás me veneran, si los demás me siguen, si los demás me apoyan, porque estoy basando me estoy identificando con el éxito según los parámetros sociales. Creo que he podido poner un ejemplo ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos éxito, cuando nosotros conseguimos ser exitosos, no famosos, sino exitosos, es cuando entramos en detección con el propósito interno. Es cuando entramos en conexión con nuestro valor. Es cuando entramos en conexión con todas esas enlaces que necesitamos hacer para conectar con el ser original. Cada individuo tiene un diseño lógico y único. Y cada individuo eh, va a poner el foco de atención en lo que le llame em, sea significativo, en lo que le llame a cada uno, lo que sea significativo, lo que resuene con cada uno. Observar cómo nuestras decisiones van a mover nuestras emociones, van a mover esa electricidad que es el pensamiento y cómo todo eso se va a alinear con el diseño que yo estoy ejecutando aquí. em, Ahí nos podemos dar cuenta que si empezamos a tomar esa autoconciencia de nosotros, si empezamos a hacernos preguntas lógicas que nos hagan un sentido, que nos hagan circuitos, que nos lleven a hacer enlace, preguntas que te ayuden a ver cómo se va abriendo dentro de nosotros más, más capacidad. No las típicas preguntas de sí o no, sino preguntas que me hacen tener esa autoconciencia, esa reflexión activa. ¿Por qué actúo como actúo, por ejemplo? ¿Por qué actúo como actúo en determinadas ocasiones? Eh, ¿Qué patrones o qué conductas se repiten en mi vida? ¿Por qué le voy dando siempre las mismas conductas? ¿Otorgo los mismos pensamientos? ¿Tengo las mismas sensaciones o las mismas... em, me mueven las mismas creencias o el mismo juicio de valor hacia esta situación o tengo las mismas respuestas hacia esta situación? ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de mi diseño? ¿Por qué yo estoy diseñado así? ¿Por qué yo me he em, identificado con este rol? ¿Por qué sigo este molde? ¿Por qué me sigo identificando a pensar lo mismo, a sentir lo mismo, a tener las mismas respuestas? ¿Por qué no me estoy atreviendo a tener una novedad? ¿Por qué no me desafío a crear una novedad, una posibilidad distinta? Cuando nos desafiamos nosotros es porque integramos las dos polaridades. Cuando entramos en ese desafío, nos damos la posibilidad de integrar esa otra polaridad que para nosotros puede ser un rechazo o puede ser un juicio o puede ser una sensación incómoda que nos resulte como conflicto, como violencia o como desafío. Cuando nosotros integramos esa otra polaridad, podemos ver el opuesto en nosotros, esa contrariedad en nosotros, esa condición que nos lleva a mirar otra posibilidad. En vez de verla como algo contrariado, en vez de verla como algo que me separa, todo lo contrario, ver cómo me complementa.
partes complementarias de un mismo sistema que se amplía con esas dos polaridades, con esas partes que yo había separado y que ahora las vuelvo a unir. Nuestro sistema de pensamiento no piensa neutralmente, no tenemos pensamientos neutros. Todo pensamiento tiene un significado para nosotros, todo pensamiento tiene una reacción para nosotros. Little, vas a tirar el ordenador. Ay. Todo pensamiento va a mover algo, tiene un significado para nosotros. Por eso nuestros pensamientos suelen ser pensamientos duales. Pensamiento que está en la otra contraparte. Tenemos esos pensamientos o pensamos en bueno o malo, o pensamos cómodo o incómodo, satisfecho o insatisfecho, torpe, listo. Entonces, no, no, no solemos integrar esas dos partes para ver que, por ejemplo, lo cómodo y lo incómodo te lleva a un lugar, a la capacidad, de generar pues un balance en nosotros. El camino puede ser incómodo, pero en esa incomodidad vamos a tener la capacidad de generar eh, recursos nuevos que nos van a llevar a hacer esas novedades, ampliar nuestra comodidad. Si no nos atrevemos a pasar un desafío incómodo, no vamos a descubrir ese potencial en nosotros, esa capacidad de generar más valencia en nosotros, más valor en nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en uno, trabajamos con esa integración de las polaridades, trabajamos internamente con eh, toda esa información, todo ese inconsciente que se va a ir transparentando en nosotros. Vamos a poder observar qué respuesta le vamos a dar desde el plano 2. Sabemos que el plano 1 es lo concreto, lo físico, lo biológico, la forma, el cuerpo. El plano 2 es la respuesta que yo le doy a través de la experiencia del cuerpo, que es todo el plano emocional. Vamos a poner ejemplo para observar una emoción, como por ejemplo la frustración. Podemos detectar su opuesto. ¿Por qué nos frustramos? ¿Por qué nos frustramos? Así le vamos a dar entendimiento al ejemplo de antes de poder integrar las dos polaridades. Cuando yo tengo una emoción de frustración porque, por ejemplo, me frustro porque creo que no soy capaz de desenvolverme en una determinada situación, pues la frustración, el opuesto de la frustración, podemos detectar que es el deseo de avanzar, es el deseo de avanzar. Pero como creo que no tengo la capacidad, creo que me faltan respuestas, me frustro porque tengo esa creencia, me quedo estancada en esa creencia. Me ha surgido un techo entre la primera escala y la tercera escala, que es la percepción. Ahí se ha quedado atrapada mi emoción. Es como si se hubiera quedado un techo. ¿Por qué? Porque la frustración es porque mi percepción mi percepción me da esa creencia de que no soy capaz, no tengo ese recurso, y quizás no tenga ese recurso, está siendo fiel a ese sentimiento que yo estoy teniendo. ¿Por qué? Porque hay una creencia que me hace techo, hay una creencia que me dice que no sé hacer eso, no tengo esa capacidad. Entonces, la frustración lo que está atrapando, lo que está dejando en el fallo, dejando en oculto para nosotros, es ese deseo de avance. Si hay un deseo de avance es porque el potencial ya está, pero como no lo vemos, nos quedamos con la posibilidad sin ser creada, con ese potencial sin darle, sin generarle esa posibilidad. Podemos utilizar em, esa percepción, tanto la emoción como ese pensamiento,
como motores de integración para darle un sentido lógico. Cuando yo conecto esa emoción, que es una respuesta hacia la percepción que yo estoy viendo de la realidad, yo puedo integrar esa frustración que siento le puedo dar ese alcance, em, puedo darle vincularlo, ese vínculo, le puedo dar esa valencia, le puedo dar ese alcance con la capacidad de generar algo para utilizar eso como motor de integración. Enfocarse en el presente nos va a ayudar mucho. Yo me enfoco en el presente en que me frustro porque sé que no soy capaz o creo que no soy capaz de darle respuesta a esta situación. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace falta en este momento? Enfocarse en el presente, en el punto convergente donde converge todo, entre una lógica personal que tengo y una lógica global del contexto de lo que yo creo que necesito para esta situación. Enfocarse en eso implica darle, acoger, generar y habitar esa posibilidad, ese potencial que está dentro de nosotros, dejando que opere para ser proyectado al exterior. Eh, y, y utilizar esa capacidad presente de desarrollo para que no me quede atrapado emocionalmente, no me identifique con ese pensamiento frustrante que me hace pequeñito, que me hace sentir separado, sino encontrar ese beneficio de enfocarme en unir tanto lo que pienso como lo que siento, unificarlo, unificarlo. Cuando yo estoy conectado con esa proyección de generar ese potencial nuevo, seguramente que me vendrá como pensamiento y recuerdo memorizado como nostalgia algo del pasado. ¿Puedo utilizarlo? ¿Puedo rechazarlo? No rechaces nada, utiliza ese pensamiento del pasado, pero darle increméntale una novedad, resignifica ese pasado, no te quede atrapado ahí. Ay, no voy a hacer algo porque yo recuerdo que utilicé mm, una decisión a la ligera y me frustré más porque no utiliza ese recurso de boicoteo, porque el pasado, si lo utilizamos desde esa creencia memorizada en algún momento de nuestra vida, que nos limitó, nos va a seguir boicoteando. Vamos a utilizar esa parte egoica de nosotros, esa parte de la identidad emocional en nosotros para seguir diciendo sí, existe la separación y sí existe el miedo, la frustración y sí soy carente. ¿Cómo podemos encontrar mayor beneficios en nosotros? Cuando empezamos a tener más claridad mental. Cuando ponemos el foco en nosotros mismos, tenemos más claridad mental. ¿Qué es lo que nos proporciona la claridad mental? La conexión del yo superior. El yo superior no es un yo que esté por encima de ti, ni por debajo de ti, ni diferente a ti, ni ninguna entidad, ni ninguna divinidad. Eres tú mismo, tú mismo. Es la parte que te completa como esencia, la parte que se conecta con la capacidad de entrar en enlace con el origen. Sabemos sabemos o vamos a poner que estamos aprendiendo a que somos, hay tres personajes que están trabajando aquí en esta materialización, en este planeta tridimensional, que es el ser original, el doble y el desdoblado. Al ser original, que es todo y nada a la vez, lo podemos nombrar también como mente supraconsciente. Es una mente con una superconciencia. Es como la mente con una superconciencia, supraconsciente. La mente que está en todo
y nada a la vez, y que todo lo posee y nada a la vez. Eh, es atemporal, no está en el tiempo y no tiene una percepción limitada como nosotros, sino tiene todo el marco de percepción, porque es todo, lo puede contener todo. Vamos a un doble, que sería la expresión de ese espacio, la expresión de un todo, cuando entra en un espacio se expresa de una manera. Sería el doble, la manera de expresarse ese todo. Y el desdoblado sería la experiencia, la manera, mm, esa expresión bajada a la forma, a la materia, que experimenta, que va experimentando. Cuando nosotros nos conectamos con ese yo superior, que sería el doble, se puede nombrar el doble, se puede nombrar el alma, se puede nombrar la identidad individual, diseño, modelo, le podemos llamar alma. Es una expresión de el ser original. No es el ser original, es un fragmento, una expresión. Cuando nosotros nos conectamos con ese fragmento, esa expresión, podemos tener ese enlace con el todo, con el ser original. Nosotros desde la forma, eh, si no nos conectamos con ese doble, no nos conectamos con ese enlace de completarnos, esa lupa, esa capacidad de tener claridad, no vamos a llegar a enlazarnos con el todo. ¿Por qué? Porque eh, vamos a estar chocando con los techos de nuestra percepción. Nos va a limitar nuestra percepción y nuestra inmadurez de conciencia. Entonces, tener mayor claridad quiere decir tener una mentalidad más abierta, una mentalidad en disposición, en disposición, totalmente mm, eliminar esa manera de distraernos, esa manera de dispersión, de dispersarnos con nuestras creencias, con nuestras interpretaciones. Las decisiones se toman desde la conexión con el ser. Si yo las tomo desde mi interpretación, voy a estar dando palos de ciego, voy a estar intentando solucionar lo que yo mismo he generado. Voy a querer darle solución a mis propias manifestaciones, a mis propias creaciones. Entonces, como meterte en ese bucle, en ese laberinto. Vas a estar en el bucle repitiendo las veces que sean necesarias para reconocer que esa creación fue fruto de tu interpretación y de tu imaginario. Entonces, hacer una acción consciente no, no se actúa desde la reacción. Para hacer una acción consciente, si nosotros estamos reaccionando desde nuestro campo emocional, vamos a estar reaccionando. Vamos a estar diciendo, esto que yo estoy interpretando es verdad. Y esto que yo misma quiero solucionar va a ser el mismo conflicto activo. Voy a estar echándole leña a ese fuego. Voy a estar poniendo la atención en algo que yo misma he generado ilusoriamente. Entonces, tomar conciencia de accionar conscientemente es no reaccionar, no tener ningún confrontamiento ante esa creación a través de una situación, persona o cosa. Simplemente ver desde dónde he creado, he proyectado yo esta situación. ¿Qué lógica hay aquí? ¿Qué comprensión voy a alcanzar? ¿Qué necesito aprender de esta situación? ¿Cuál es la conexión con todo?
con todo lo que yo percibo como parte de esta creación, desde dónde he diseñado esta creación. ¿Es un diseño individual? ¿Solamente me afecta a mí? ¿Solamente lo percibo yo? ¿Solamente me está moviendo a mí? ¿O es un aporte global? ¿Es algo que mueve al sistema? Estoy integrando el propósito, estoy integrando la función de esta situación. Esta situación, si funciona, es porque hay un funcionamiento, hay unos enlaces que me lleva a conectar esos puntos fundamentales para darme cuenta de para qué he generado esto, qué necesito aprender, qué necesito integrar, qué necesito asumir y asimilar de esta situación. Para eso nosotros tenemos que estar observando detenidamente nuestra cotidianidad, todo lo cotidiano, todo lo que nos sucede a diario. ¿Qué es lo que nos sucede? Observa las situaciones que te llaman más la atención, observa lo que te está robando la paz, observa los patrones repetitivos que te nacen, las creencias, las emociones recurrentes, las situaciones que me hacen pensar de la misma manera, sentir de la misma manera, rechazar de la misma manera, actuar de la misma manera, reaccionar de la misma manera y preguntar cuál es la función lógica de esto. Porque si estoy ahí repitiendo, 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 ¿qué función lógica hay? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿O qué creación le estoy otorgando verdad? En vez de llevar las ilusiones a la verdad, estoy dándole verdad a las ilusiones, otorgándole verdad. Entonces ahí nos sirve mucho resignificar, acordarse. Resignificar quiere decir repetir el significado que le estoy dando a esto, ver para qué lo estoy repitiendo. Si lo estoy repitiendo es porque el significado que le estoy dando está errado. Es un error de percepción. Tengo un error de percepción ahí, asumirlo, reconocerlo. Esto está errado. No encuentro valencia, no encuentro enlace para ver más allá. Entonces, tomar la situación de conflicto, acepto, no la rechazo, acepto la situación de conflicto, no reacciono ante ella, sino intento ver, observar y reinterpretar como un puente hacia una mayor comprensión. Ver dónde he puesto el juicio, porque hay un juicio seguro. ¿Dónde he puesto el juicio de valor hacia esa situación? ¿O dónde la estoy rechazando? ¿O qué es lo que estoy criticando? ¿O qué es lo que a qué me estoy condenando con ella? ¿O a qué me estoy sometiendo? ¿O por qué o para qué sigo siendo fiel a esta situación o a esta creencia, pese a que ya no siento lo mismo? ¿Por qué sigo dándole esta respuesta o sosteniendo esta situación, persona o cosa? Cuando empezamos a hacer esa observación y nos hacemos esas preguntas, la desidentificación es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Me desidentifico, es la palabrita. Quiere decir que no me identifico con ella, no me, no me lo llevo a lo personal, no le doy conscientemente, no me pongo como que me lo están haciendo a mí. Esa frase que decimos, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué me lo están haciendo a mí? Es que esta persona la tiene toda conmigo, o es que solo me pasa a mí, o es que tengo mala suerte, o es que todas las cosas negativas o malas me suceden a mí, porque solamente estás fijándote en ti y desde lo externo observando y opinando por la vida de los demás, pero no estás en la vida de los demás. Si estuvieras en el lugar del otro, estarías viviendo lo que el otro está viviendo, sintiendo lo que el otro está sintiendo, tomando las decisiones desde el nivel de conciencia de que el otro las está tomando, pero no, tú estás en tu lugar. No te pegotes con el exterior, el otro es el otro. Si tú estuvieras en su lugar, estarías haciendo lo mismo, pero no estás en su lugar, estás en el tuyo. Entonces, tener esa desidentificación consciente
poner esa práctica, la observación, de ver qué rol he asumido, qué rol he asumido y he naturalizado, qué rol estoy haciendo con mi hijo, qué rol estoy haciendo con el compañero de trabajo, qué rol estoy haciendo con mi pareja, con, con otro profesional, qué rol llevo en el territorio, qué qué personaje y qué situación es la que con la que yo me estoy identificando, con la que yo me estoy eh, mm, espejando. Porque toda esa identificación te está separando de tu yo superior, de tu yo lógico. Está atrapándote en el ego, atrapándote en lo ilusorio y no te permite conectarte con tu verdadero valor, no te permite conectarte con la claridad mental, no te permite conectarte con la lucidez, no te permite conectarte con tu auténtica abundancia y totalmente eh, no te permite estar recibiendo las sincronizaciones y y la, mm, ay, las sincronizaciones para poderte alinear a, a tu propósito previo, a lo que tú verdaderamente viniste a hacer, a ese plan previo. Vamos a mirar la palabra reciprocidad. ¿Qué significa la palabra reciprocidad? La vamos a mirar, vamos a utilizar, eh, vamos a mirarlo aquí. ¿Qué significa la palabra reciprocidad? Vamos a buscar en el Google Maps. Esta es la definición de reciprocidad. Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Reciprocidad. La palabra reciprocidad suma 109. ¡Wow! Un propósito en punto cero. Propósito en punto cero. Reciprocidad. Y nos ha dicho que era, a ver si me sale otra vez, em, correspondencia mutua. O sea, una correspondencia es algo que te doy y que llega. Es un feedback, correspondencia mutua de una persona o cosa con otra. Reciprocidad. Quiere decir ver al otro como un fin en sí mismo. Ver al otro con un fin de sí mismo, porque el 10 nos está hablando de una creación con propósito. Cuando yo veo al otro, situación, persona o cosa en el exterior, cuando yo veo otro que me está moviendo, un escenario que me está moviendo, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una cosa que me esté moviendo. Vamos a darle amplitud. Ver al otro como un fin en sí mismo. No es como un ataque, no me tengo que defender del otro. Entro en comunicación con el otro, en reciprocidad. Si lo veo desde el pasado, es un objeto, es algo que viene a hacerme tal cosa, porque lo tengo como creencia, estoy en la supervivencia. Si lo veo desde el futuro, es un propósito. Si lo veo desde el futuro, es un propósito. Pero los dos están vivos en mí, tanto el pasado como el futuro como el presente. Los tres tiempos están vivos en mí, porque somos las tres partes, los tres cuerpos interactuando a la misma vez. El otro como objeto es mi reflejo, congelado del pasado. Y como propósito es el guía que me configura desde el futuro. Así que fijaros, cuando yo entro en reciprocidad, el foco en ti, el foco en ti para descubrir qué es lo que rechaza, por qué reacciona, por qué te resistes, por qué estás sufriendo, por qué estás
en ese pensamiento de carente? ¿Por qué estás totalmente asumido en el victimismo? ¿Por qué no hay novedades en ti? Porque tú mismo estás poniendo, te estás boicoteando, estás poniendo el foco de atención fuera y estás perdiendo tu centro, tu punto de encaje, tu anclaje. Vas como una boya por el mar, no tienes ancla, no tienes anclaje, no estás aquí anclado, tu alma no se ha anclado aquí a la experiencia. Vamos a observar, vamos a poner esa atención de lo que veo en el otro como objeto del pasado es solo información. Esa información que está en el inconsciente, esos códigos que están en el inconsciente, ese algoritmo que se forma en la parte inconsciente. Pero su propósito en mi futuro, para poder experimentar eso, para encontrar esa capacidad en mí, es lo que organiza mi presente. Fijaros que todo lo novedoso nos está dando la posibilidad de incrementar un salto de octava, que para nuestra percepción es evolucionar, es crecer, es tener más capacidad. ¿Cómo nosotros los recibimos? ¿Cómo nosotros los recibimos? Pues los rechazamos por miedo, por desconfianza, por reaccionar. El otro desde el pasado es un instrumento de nuestra distorsión. Desde el futuro es un propósito que define mi coherencia. La percepción del otro como objeto responde a un registro, algo que tengo registrado que ya pasó. Por eso lo condeno, por eso lo rechazo, por eso, porque tengo todavía juicio ahí. Entonces, el propósito precisamente que el otro me está mostrando es el potencial que está, que impulsa la integración futura. Es esa integración que yo necesito. El otro en el pasado, el otro, situación, persona o cosa, ¿vale? Ampliarlo, no quedarse en las palabras como si fuera otra persona, sino lo que nos esté pasando, es el eco que me lleva al vacío, porque simplemente somos vacíos. Es el eco que me lleva al vacío, mientras que en el futuro es la construcción que emerge desde el vacío. Somos vacíos. Y en ese vacío está la incomodidad porque estamos cómodos cuando estamos repletos de significado. No manejamos en el vacío, nos manejamos en la respuesta. Tenemos que tener respuesta, tenemos que darle esa... si no tenemos ese autojuicio con nosotros de que somos tontos, menos listos o más lentos o más torpes. No queremos dar esa imagen, queremos dar la imagen de perfección, de inteligencia, de conocimiento. Cuando tú reconoces tu lentitud, no te violenta. Cuando te frustra esa ausencia de confianza en ti, te vuelves violento, porque estás reaccionando, rechazando esa integración. Eso que necesita, esa autorreferencia del vacío, es el recuerdo que siempre te va a llevar al enfoque. Recuerda siempre que el enfoque en uno mismo no es, enfocarse en uno mismo no es algo que sea egoísta. Recuerda esto, enfocarte en ti mismo no es algo que sea ser egoísta, sino es la base que necesitamos para poder transformar nuestra realidad, para poder encontrar ese equilibrio, esa estabilidad, ese eje, para aportar esa estabilidad al mundo. El mundo, la Tierra se va a encargar de evolucionar. Nosotros tenemos que poner el enfoque en estar estable, en mantener la armonía y el equilibrio. Todo empieza por nosotros mismos. Todo empieza por nosotros mismos. Así que agradeceros este espacio, agradecer esta posibilidad de crecer, de aprender. Estoy aprendiendo cada día
mm, reconozco que cuando empiezo a tomar conciencia, tengo ese vacío de reconocer que no sé nada, que cada vez que estoy aprendiendo me estoy dando cuenta de todo lo que me falta. Entonces, tengo esa conciencia de decir, "Uf, cada vez que reconozco que, que cada vez sé menos, necesito menos eh, de buscar, necesito menos buscar y, y simplemente conectar conmigo, porque cuando te enfocas en ti, te enfocas en tu ser, te conectas con esa capacidad de conexión con el todo, con el ser original, con el espíritu, te das cuenta que seguimos avanzando hacia lo mejor de nosotros mismos. Seguimos avanzando hacia lo auténtico, lo verdadero. Seguimos reconectando y reconociendo que el valor está en nosotros y que todo, aunque no nos parezca a simple vista perfecto, es perfecto. Está sincronizado perfectamente para llevarnos a recordar, a despertar. Así que quedarnos hoy con la gratitud, con lo bello que está hilado todo, lo perfecto que está sincronizado todo y que la posibilidad de la nada, el espacio que nos da la nada, es la experiencia de creación. Entonces, cada día es una oportunidad para disfrutar, aprender, compartir, crecer, madurar, tener responsabilidad y empezar a poner el foco en nosotros mismos. Contra más pongamos el enfoque en nosotros mismos, enfócate en ti, menos capacidad de error para la distorsión. Vas a poder reconocer que eh, gracias al error, a eso que habíamos rechazado tanto, podemos encontrar el potencial que nos complementa para completar nuestro valor. Ese pensamiento de separación es el que nos lleva a la ilusión, a estar pendiente del exterior, a la queja, a pensamiento carente. Pero cuando empiezas a conectar contigo, cuando empiezas a hacer esa valencia, esos enlaces en ti, empiezas a ir observando esas escalas, desde tu cuerpo físico, que es lo más concreto, a tu cuerpo energético, emocional, a la percepción que tienes de las cosas, al diseño que hay en ti, a las creencias que hay en ti, con lo que te identificas en ti. Ahí puedes hacer un enlace para conectar con el sentido lógico, con ese yo superior que tiene el sentido lógico de lo que para lo que tú estás aquí, que sabe el plan previo, que tiene todo el sentido, que tiene el mapa de ruta y sincronizando, tener esas coordenadas de sincronización y de ahí a enfocarte con todas las posibilidades del ser original. Empiezas a bajar en coherencia, empiezas a estar en coherencia. ¿Qué es la coherencia? Pienso, siento, actúo y decido en coherencia. Para estar en coherencia tengo que asumir que no lo puedo hacer desde la materia solo, que necesito ese enlace con el- ese ser lógico, ese sentido lógico, esa parte lógica, esa lucidez en mí. em, que tengo que asumirla como que no hay separación, que tengo que decidir, decidir eh, y que tengo que asumir, asimilar
decide, y ahora se me ha olvidado, asume, ¿no? Asume, sí. Asume, se me ha olvidado el último paso de la lógica. Es asume, asumir una cosa, asimilarla, decidir qué hacer y la integración de esa decisión que va al contexto. Ahora la palabra se me ha ido, pero bueno, asumir, asimilar, decidir, integrar. Ese es el proceso de todo para empezar a darle un sentido lógico a cualquier desafío, sea un desafío a través del cuerpo, sea un desafío a través de la forma, sea un desafío a través del territorio, sea un desafío a través del dinero, sea un desafío a través de, de las sensaciones, los sentimientos, a través de las emociones, que la estamos proyectando eh, dependiendo del vínculo emocional a los niveles de más apego emocional que tengamos. Entonces, poder observar dónde está puesto el foco de atención, en cómo me pienso, en la imagen externa, en lo que yo creo que soy, en lo que he aprendido para ser aceptado en este mundo externo, imaginario, o estoy utilizando esta creación para regresar y conectar con la fuente. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Me reconozco como parte de todo lo creado? ¿Me reconozco? Me permito abrirme a que me enseñen a verme con una mirada mayor que la que yo tengo? Vamos a mandarlo a espiar esta noche. Vamos a hacer esa derivación. Eh, muéstrame, muéstrame la imagen verdadera de mí. Enséñame a verme con los ojos del amor. Enséñame a mirarme con el ser original. Pues gracias a todos. Nos vamos a despedir. Bueno, quería leer para despedirme eh, una frase, como me gusta despedirme siempre y aportar algo. Este libro, La biología del presente, de Sergi Torres y David del Rosario, es una invitación para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Es una muy buena lectura. Mm, Es un libro que ya tiene su tiempo, no sé, voy a mirarlo aquí, de qué año se publicó. En el 2020, marzo del 2020, 5 añitos, va a ser ahora en marzo. Em, Está muy interesante. Y yo leí aquí un trocito el otro día, porque me gusta de vez en cuando aleatoriamente coger el libro que me resuene de la estantería y abrirlo, y lo cojo como recordatorio, como mensaje, como guía. Confío que todo está sincronizado y que va a aparecer lo que necesito, la guía que necesito, ese mensaje que nosotros decimos, ese milagro que aparece, que está totalmente sincronizado con nosotros. Pues en la página 15 dice, mientras los seres humanos no conozcamos con absoluta certeza el misterio universal, todo lo conocido hasta ahora es una posibilidad.
El pasado, la cultura, el cuerpo, la enfermedad, la ciencia, la tecnología, nuestra forma de ser, todo es una posibilidad a la que vamos dándole realidad. Y por Edén, la relación mente-célula, la conexión con la supraconciencia, viajar en el tiempo o convertirte en maestro de tus pensamientos son también una posibilidad. Dicho esto, solo nos queda aconsejarte lo mismo que Cifra le aconseja a Neo en la película Matrix. Una vez que Neo se toma la píldora roja, que hace posible que su conciencia se desconecte del mundo imaginario creado por las máquinas, Cifra le dice a Neo: abróchate el cinturón, Dorsey, porque cansa, lo conocido hasta ahora se va a despedir. Sergi Torres. Se puede decir más alto: el que quiera escuchar, que escuche; el que quiera ver, que oiga. Hay muchos caminos. Todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan al amor. Hay muchas posibilidades. Cada una de nosotros somos una posibilidad. Enfócate en ti. Escucha tu corazón, no los latidos que asaltan a través de tu interpretación, porque esos latidos que asaltan a través de tu interpretación te hacen reaccionar, te hacen encoger el camino del miedo. Y si el miedo todavía no lo asocias como un medio, vas a disociarte, vas a separarte, vas a rechazar. Si empiezas a escuchar los latidos de tu corazón, lo que vibra en tu intuición, que no sabe, que no tienes explicación, que no sabes para qué, ni por qué, ni cuándo, ni cómo se escuchan, porque son mudos, porque son unos latidos mudos, no tienen nombre, no tienen lugar, no tienen fecha, no tienen receta. Es un pulsar interno que te hace vibrar y darle sentido, un sentido, una sincronización, actuar de una determinada manera, que quizás desde una lógica humana no tiene sentido, es un sinsentido, porque destruye todo lo que conoces, pero te abre a salir de esa estructura mental, de ese rol, de esa supervivencia, y te conecta con la vivencia, la vida conectada con la ciencia, con la posibilidad, pero no la ciencia que conocemos humana, porque la ciencia que conocemos humana tiene un tope, porque solo puede investigar lo que está creado, lo que se ve positivamente, pero tiene un techo muy grande que no puede ir más allá en lo negativo, en lo que no puede ver. Pero ese latir te conecta con esa parte inhumana de ti, con esa parte abstracta de ti, con esa parte que no se puede ver, pero que está viva, vibrante, y que te lleva a reconocerte. Todos tenemos la posibilidad, todos somos una posibilidad, todos somos un algo, todos somos una novedad, todos somos un invento. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese todo? ¿Qué decides? Nos vemos la semana que viene. Que no se os olvide sonreír, que no hay que tomarse la vida tan en serio, porque la risa es muy seria. Entonces todo es un juego, todo es un juego de polaridades. Hay que llevar esa inversión de pensamiento para conectar con la integración. ¿Qué es lo que tengo de esta moneda de dos caras? ¿Qué es lo que necesito eh, integrar en mí? Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, chao. Besitos y gracias por estar. Darle like, comentar, em,
compartir en el canal, Caminando hacia el Ser 8, compartir los vídeos, darle like, que inspirarme también, hacerme preguntas, interactuar. Todos formamos parte de este crecimiento, de este despertar y todos estamos en el mismo barco. Nos vemos la semana que viene. Chao.